Buenas tardes. Hoy empezamos con una nueva sesión dentro de las sesiones de Albó. Nos has dejado sin luz. Gracias. Bueno, la doctora Sandra Ferrer es licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Es máster en Bioética por la UNED del año 2009 y la doctora Ferrer se dedica al campo de la deontología profesional desde el año 2010 como miembro de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos desde el año 2018. Ejerce como presidenta de dicho Colegio de Médicos de las Illes Baleares, o sea, como presidenta de la Comisión de Bioética, de Deontología, de Deontología, eso es. En el campo de bioética es miembro de varios comités de ética asistencial, como el Comité de Ética de Atención Primaria, el Comité de Ética del Hospital Sant Joan de Déu, de Palma y de Inca, y del Comité de Ética Autonómico de las Islas Baleares. O sea que estamos ante una persona que es médico y que es especialista en bioética, una experta. Así que, Sandra, cuando quieras. ¿No se ve, Carmen? No, para que salga lo tuyo. Bueno. Buenos días, buenas tardes, perdón, anda que estoy bien yo. Voy a intentar compartir la pantalla con vosotros para empezar la presentación. Perdonad el tiempo que he tardado, hemos tardado en empezar. ¿Dónde está? Vale, no sé dónde está aquí la pantalla. En inglés. No me molesta. Bueno, empezamos. Los que estáis saludo a todos los que estáis online escuchando, que creo que veo 12 participantes, y a los que estáis aquí en sala, agradecer algo por la invitación que me ha dado para poder hablar sobre un tema que me gusta mucho y a la vez ahora pues suscita tanto interés en la gente y suscita tantos dilemas y reflexiones en torno a un tema como es el final de la vida, el proceso de morir y diría yo ante la enfermedad crónica difícil, ¿no? La enfermedad grave. Entonces, en primer lugar, quiero deciros que voy a establecer la conferencia explicando unos conceptos, puesto que no somos todos los que estamos aquí. Los que estáis online, me imagino que no sois todos profesionales sanitarios, habrá médicos, habrá quizás alguna enfermera y luego el resto pues será sociedad en general, ¿no? Y entonces tendré que daros unos conceptos, unas pinceladas de ciertos términos que en medicina del final de la vida y en medicina del proceso crónico se utilizan para así poder establecer exactamente qué significa abordar el sufrimiento con una serie de cuidados o con otros, después de la aprobación de la ley de la eutanasia en marzo de este año. Entonces, el tema suscita pues, más interés por eso, por la aprobación de la ley orgánica, pero a la vez uno tiene que partir y tiene que conocer y tiene que tener conocimientos de qué estamos hablando cuando hablamos del final de la vida, antes de entender lo que es la eutanasia. Por tanto, clarificando conceptos, lo primero os explicaré lo que es una enfermedad terminal. Se trata de una enfermedad que normalmente es incurable, es avanzada y es irreversible. El tema de terminal alude a que el pronóstico de vida se limita a semanas o meses, generalmente menos de 6 meses. Hay una falta de posibilidades razonables de que salga adelante con un tratamiento y genera un gran impacto, eso es muy importante, el gran impacto emocional que genera en la paciente.
la familia y también, no nos olvidemos, en el equipo. La situación de agonía es aquella que precede a la muerte, cuando ésta se produce de modo gradual. La agonía generalmente son los días antes del fallecimiento, que pueden ser días o pueden ser semanas, pero donde hay un deterioro físico y psíquico muy importante, la debilidad es extrema, la delgadez y hay una falta de ingesta de alimento y el paciente no está prácticamente en coma y el pronóstico de vida es, como os he dicho, muy corto. El síntoma refractario, cuando hablamos de síntoma refractario, hablamos de todo aquel síntoma que no está suficientemente controlado con las medidas habituales que se utilizan. Refractario es de que no responde, ¿no?, a algo. Entonces, puede ser un síntoma refractario el dolor, puede ser el ahogo, puede ser una hemorragia, ¿no? Pues en esos casos, esos síntomas refractarios, cuando no responden con las medidas básicas, se actúa de una determinada manera. La obstinación terapéutica o el encarnizamiento terapéutico o diagnóstico significa realizar una práctica médica o un acto con fines que realmente no benefician al enfermo. Y entonces te empeñas y el profesional se empeña en curar, en tratar de sacar adelante aquella enfermedad, aquel evento que ocurre en un paciente, cuando en realidad la inutilidad de ese acto, tanto terapéutico, es decir, el tratamiento, como diagnóstico, como puede ser a lo mejor tratar de diagnosticar a toda costa algo que sabemos que ya no tiene salida, porque lo vemos, entonces eso puede llegar a ser un acto de encarnizamiento terapéutico, es decir, ensañarse para, casi nunca es con finalidad de hacer daño, evidentemente, pero a veces pues, nos obstinamos en tratar la enfermedad y no tanto al enfermo, y entonces ocurre lo que llamamos obstinación terapéutica, ¿no? También las presiones familiares, os he de decir que también hace que a veces los profesionales seamos obstinados y que nos empeñemos en hacer cosas porque la familia nos lo pide. A veces tenemos que saber explicar con palabras a la familia por qué no está indicado algo. O a veces es cierto que la familia quiere probarlo y ver que realmente no funciona, ¿no? Bueno, dependerá del caso, habrá que hacer una cosa o la otra. Son muchos los enfermos hoy día, y es una pena decirlo, pero ocurre, que con enfermedades terminales mueren con sueros puestos y con intubados y con medidas que ahora mismo, dependiendo del caso en individual, porque yo no me gusta hablar en global, me gusta hablar en el caso en individual, pero que mueren en unas condiciones que no deberían ser las condiciones, ¿no? Los pacientes terminales tienen una serie de tienen un modo de abordarlos y bueno, pues a veces estar en un servicio de urgencias con todas las medidas posibles para atender a ese paciente, pues a veces no es lo indicado y lo que toca es cuidar. El abandono terapéutico también pues es un término que me gusta al menos ponerlo, porque es la falsa idea del profesional de que bueno, no hay nada que hacer y hasta aquí he llegado, ya no tengo nada más que hacer, lo siento. Bueno, pues esto significa tener o no tener más bien la mirada del cuidado del paciente, la mirada puesta en lo que significa cuidar al paciente mediante pues, unos cuidados integrales, que ya explicaremos después que hay respuesta a los cuidados paliativos, y a veces es miedo a ciertas enfermedades o a fracasar, ¿no? No obstante esto, cada vez he de decir que ocurre menos y afortunadamente. La adecuación del esfuerzo terapéutico no significa limitar ni negar tratamientos a los pacientes, pero sí significa adecuar las medidas tanto de tratamiento como diagnósticas a un paciente en concreto, porque su historia de salud, su ficha de salud, hace que tenga tantas enfermedades, tantos síntomas, tantas dolencias, tanto de modo objetivo, es decir, basado en la evidencia, basado en la ciencia, como lo que vamos viendo en la evolución del día a día, que hace que cualquier maniobra de soporte vital en este paciente sea algo invasivo, con lo cual se tenga que o bien retirar o bien replantear.
Es decir, adecuar el esfuerzo terapéutico no significa abandonar al paciente ni limitar tratamientos indicados, significa reorientar objetivos y dirigirlos hacia lo que hay que hacer por el paciente, que a veces ya no es el tratamiento vital, sino que es el cuidar mediante otras medidas más ordinarias. Me gusta la frase de Callahan que dice: aceptar el hecho de que una enfermedad no puede controlarse, a pesar de haber hecho un esfuerzo para ello, y suspender por ello un tratamiento, es moralmente tan aceptable como decidir previamente que la enfermedad no puede ser controlada de manera eficaz, no iniciando medidas de soporte. Claro, esta frase es más fácil entenderla a los que somos profesionales, ¿no?, sanitarios, y a los que son médicos, en especial porque tomamos decisiones a través de los diagnósticos de tratamiento o de no tratamiento, ¿no? Con lo cual aquí significa que generalmente el no iniciar una medida no indicada o retirarla cuando comprobamos su ineficacia es éticamente lo mismo, aunque emocionalmente sea más fuerte retirar un tratamiento que no iniciarlo. La sedación paliativa significa disminuir de modo activo y deliberado la conciencia del enfermo, administrando fármacos a las dosis apropiadas. ¿Para qué? Para eliminar ese sufrimiento que está teniendo el paciente, causado por qué síntomas, por los que os expliqué antes, los refractarios, los que no responden. Cuando no responden a tratamiento clásico y a dosis altas, al paciente hay que sedarlo, siempre y cuando tenga indicaciones que vienen de una enfermedad crónica, irrecuperable, y que en ese momento se convierte en una enfermedad terminal. Es decir, si el paciente tú no consigues controlar el dolor, no consigues controlar el ahogo, no consigues controlar una hemorragia y el paciente se está muriendo por esa enfermedad, la indicación de la sedación es correcta y es éticamente correcta y el médico está obligado a llevarla a cabo. Esto está en nuestro código deontológico, ¿vale? Con lo cual, la sedación, ya no solo en la agonía, que evidentemente la sedación está indicada, sino en la sedación paliativa, en los momentos terminales donde no se consigue controlar los síntomas, la sedación está indicada y es éticamente correcta. Y es una responsabilidad médica. La sedación que busca, la sedación busca calmar ese síntoma no resuelto. ¿Cómo? Con unas dosis adecuadas de fármacos para conseguir una respuesta en el paciente. La respuesta puede ser desde un adormecimiento hasta un coma, dependiendo del síntoma, lo grave que lo tenga el enfermo que tengo delante, ¿no? ¿Cuál es la intención? Es aliviar el sufrimiento que está teniendo el paciente a las dosis adecuadas para eliminar el síntoma. Una vez eliminado el síntoma, la sedación se deja a esa dosis, ¿vale? ¿Cuál es la intención de la eutanasia? Y lo pongo aquí al lado puesto, que es lo que se ha comparado toda la vida, la sedación se ha comparado con la eutanasia, precisamente porque la línea es muy fina, entonces hay que saber exactamente qué perseguimos. En la eutanasia lo que persigues es retirar el sufrimiento del paciente, pero provocándole la muerte al paciente. Es decir, lo que buscas es provocar la muerte del paciente para eliminar un sufrimiento. La sedación paliativa, tú buscas que el paciente mejore eliminando su sufrimiento generado por sus síntomas. Es diferente, aunque de eso se derive, aunque de la sedación se derive la muerte, ¿vale? Las dosis en la eutanasia son dosis letales, son dosis altas, ¿vale? Sigamos. Las condiciones para que se dé una sedación es, como os he dicho, la presencia de síntomas resistentes, que la muerte se prevea a corto plazo. Estamos hablando de enfermedades terminales, generalmente menos de 6 meses, con el consentimiento del paciente y familiares y la decisión basada exclusivamente en aliviar, no en provocar la muerte. Cuando el médico se da al enfermo que se encuentra sufriendo en fase terminal y lo hace con criterios clínicos y éticos, no está provocando su muerte, sino que está evitando que sufra mientras se muere. Y es una responsabilidad médica. Se muere por su propia enfermedad y ayudamos con la sedación porque no se controlan los síntomas de su enfermedad. El rechazo del tratamiento es aquel derecho que tiene el paciente a decidir si quiere o no ser tratado con una determinada
ante una determinada enfermedad, ¿no? En nuestro código deontológico, cuando veáis que pongo artículos, generalmente son del código deontológico, no son jurídicos, pues el médico debe respetar el rechazo del paciente al tratamiento total o parcial, incluso una prueba diagnóstica, ¿no? Pues por ejemplo, doctor, yo no quiero que me haga una resonancia porque total, si tengo un tumor no me quiero operar. Vale, pues entonces se adecua al esfuerzo terapéutico en un paciente concreto porque él ha rechazado si quiere ser o no diagnosticado, que no quiere ser, él ha decidido que no quiere ser diagnosticado de ese tumor cerebral porque no quiere tratarse, con lo cual no se hace. Eso no quiere decir que un rechazo al tratamiento no se hable entre médico-paciente, equipo y paciente y se vuelva a revisar, ¿no? O sea, los rechazos al tratamiento siempre son revisables, reevaluables y el paciente puede cambiar de opinión y querer aceptar un tratamiento indicado. Pero aunque esté indicado el tratamiento, si el paciente lo rechaza, nuestro código nos dice que debemos aceptarlo, ¿vale? Generalmente esto la gente lo deja por escrito en documento de voluntades anticipadas o no, o simplemente lo habla médico y paciente o equipo y paciente, dependiendo evidentemente. Suele tener documento de voluntades anticipadas de modo más frecuente las personas que tienen enfermedades, ¿vale? Generalmente, aunque ahora está aumentando en gente incluso sana, ¿no? Evidentemente, el rechazo del tratamiento tiene una excepción, que es la indicación clínica. Si el paciente te pide algo no indicado, pues evidentemente se puede ponderar y uno ya no por esto, sino por ley de autonomía del paciente, pues podrías negarte, ¿no? El caso de Inmaculada Echevarría me gusta ponerlo como caso para que la gente pueda hacerse preguntas en alto y reflexiones sobre el uso del respirador en esta paciente. Si no la conocéis, Inmaculada Echevarría es una señora que tenía una distrofia muscular que en el año, bueno, que desde los 11 años la dejó, o sea, llevó una vida de muchísimo sufrimiento. Entonces, las distrofias musculares progresivamente te van fallando los músculos hasta que, bueno, pues dejan de funcionarte los músculos respiratorios, con lo cual solo no te funciona la pared torácica, no puedes inspirar, con lo cual necesitas el uso de un respirador o si no te mueres, ¿vale? Esto en ese momento, cuando ya tenía 11 años, pues esto no me acuerdo qué año era, en qué año nació ella, pero estaba menos estudiado todo el tema de los cuidados paliativos, la valoración integral, todas estas cosas no estaban tan estudiadas, entonces, bueno, pues se puso un respirador y hasta esta señora vivió, conservó su cabeza, intelectualmente era una señora sana, y se le pidió la desconexión del respirador en un momento dado, que fue en el año 2007, y se lo quitaron y en cuanto se lo quitaron la paciente falleció. ¿Vale? Entonces, nosotros ahora mismo, ante esta situación, nos plantearíamos si es proporcionado o no el uso del respirador con los beneficios clínicos que obteníamos en esta paciente. ¿Vale? Esta paciente, su órgano vital que no funcionaba eran los pulmones, ¿no? No por el pulmón en sí mismo, sino porque había una enfermedad que le hacía paralizar toda la musculatura, ¿no? Con lo cual era proporcionado el uso de un respirador para mantener un órgano vital que realmente no funcionaba. En el paciente concreto, o sea, si podríamos pensar que es proporcionado si solo pensamos en que ejerce la verdadera función de ventilar. Le ventilaba, le mantiene con vida, perfecto. Una función, la función la cumple. Entonces, en el paciente concreto, el respirador puede quizás no ser un tratamiento adecuado de su enfermedad de base. ¿Era un remedio acorde con su situación clínica de enfermedad o, por el contrario, era un medio desproporcionado? ¿Se podría considerar que se estaba sometiendo a la paciente a una obstinación terapéutica o una eutanasia? Entonces, hay mucha discusión sobre este caso, pero la gran mayoría de personas consideramos que el uso del respirador era una medida desproporcionada en este caso. Y que la retirada era un rechazo del tratamiento y la persona se murió por la propia enfermedad y no por la retirada del respirador, que evidentemente el acto de retirar el respirador genera la muerte, ¿no?, de la persona. Pero probablemente no es lo mismo nutrir a la paciente que ponerle un respirador. No, esta señora vivía con este respirador en cama, ¿vale? Entonces, los que hemos
los que deliberamos sobre este tema generalmente llegamos, la gran mayoría, a esta conclusión, que era un medio desproporcionado. La planificación de decisiones anticipadas y el documento de voluntades anticipadas son dos cosas que os quiero explicar, puesto que después hablaremos de eutanasia. Entonces, las decisiones anticipadas es algo que se hace entre un grupo, entre el equipo, ¿vale?, para tomar decisiones con el paciente sobre sus valores, sus creencias, sobre sus tratamientos, una vez que se le diagnostica una enfermedad. Generalmente, los que más saben hacer esto y los que más se dedican a esto son los equipos de paliativos, y entonces es sentarte con el paciente y evidentemente con la familia también, pero lo primero es, ¿no?, con el paciente ver, oye, ¿tú qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gustaría morir? ¿De qué manera te gusta vivir? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué te falta por hacer? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿No? Esto es hacer un plan de decisiones anticipadas, es decir, ir deliberando con el paciente sobre su propia vida, sobre su propia enfermedad y sobre el estado de su salud. El documento de voluntades, bueno, que incluye, y aquí otra diapositiva, pues comprende al paciente sobre su enfermedad, incluye valores y creencias, las preferencias sobre el tratamiento o el cuidado, las decisiones relacionadas con su fallecimiento. Es verdad que esto se hace generalmente en enfermedades ya avanzadas, pero lo puede hacer cualquier persona que, por ejemplo, tenga una cardiopatía, una nefropatía, algo, y de repente llega al hospital y diga, mire, doctor, yo, que le diga a su cardiólogo, yo, cuando me ponga muy malito y tenga esto y lo otro, me gustaría, pues esto es hacer con el médico en el que tú confías, ¿no?, tu médico de cabecera, un plan de decisiones anticipadas. Doctora, cuando me pase esto, por favor, no me mande al hospital. Por favor, trátame aquí en casa. Esto fue lo último que me pasó no hace mucho, ¿no? Vale, no se preocupe. Entonces, pero si se ahoga, ¿qué hago? ¿Quiere que le mande al hospital? No, tráteme aquí. Vale, pues esto yo ya sé lo que tengo que hacer con este paciente si se pone malito, ¿no? Tengo que prepararme, evidentemente, por si ocurre, ¿no? Tengo que tener algún equipo. Y entonces, por eso, eso es hacer el plan. Un plan es una ruta, ¿no? Un plan de ruta. El documento es diferente. Esto es lo que vas al servicio de salud, que hay un equipo de voluntades anticipadas donde uno rellena un formulario y manifiesta anticipadamente cuál es su voluntad sobre sus cuidados, sobre su tratamiento, etc. ¿Vale? Y el responsable sanitario que recibe a un paciente siempre tiene que saber si tiene documento de voluntades anticipadas. Generalmente traen el papel, o si no, aparece en la historia clínica un dispositivo que lo avisa, ¿no? Un avisador. Y llegamos a los cuidados paliativos con la pionera del mismo, ¿no? La creadora fue Cicely Sanders, que fue médico, trabajadora social, enfermera, psicóloga, lo era todo esta mujer, o sea, es una maravilla. Si leéis un poco su historia, flipáis, ¿no? Y sobre todo las frases que dice, se nota que en el centro de su vida y en el eje de su profesión estaba el cuidado y el respeto a la dignidad de la persona. Es una maravilla leer cosas suyas. Bueno, los cuidados paliativos, según las definiciones más aceptadas, pues lo que hacen es cuidar a la persona en su totalidad, ¿no? Sobre todo, bueno, en general nacieron para atender a pacientes oncológicos, en los que es esencial controlar el dolor y otros síntomas. No obstante, los cuidados paliativos con el tiempo se han ido extendiendo y han ido cogiendo y abarcando más enfermedades. Aunque es cierto que prácticamente el 60% de enfermedades que llevan en cuidados paliativos son enfermedades oncológicas, ¿no? Porque destrozan de modo abrupto, hay un problema en la persona ¿no? Y a medida que va avanzando, pues precisan del soporte de estos profesionales. Entonces, y luego hay otras enfermedades de órgano, riñón, corazón, pulmón, que generan tanto deterioro y tanta cronicidad en el enfermo que un enfoque por una unidad de cuidados paliativos hace que el proceso se lleve mejor, ¿vale? Tanto el proceso personal como el proceso clínico, me refiero. Entonces, el cuidado paliativo no solo aborda la enfermedad, sino que aborda los problemas familiares, personales, psicológicos, sociales y ofrece calidad de vida a los enfermos con muy poco gasto. Son muy eficientes. Esto lo dice cualquiera. Los cuidados paliativos afirman la vida, consideran que el morir es un proceso, el proceso de morir, no prolongan ni aceleran la muerte, ofrecen un sistema, una red de apoyo
a los pacientes y a sus familias para afrontar la enfermedad, y no solo la enfermedad, sino cuando ha llegado el final, el propio duelo. No se van cuando ha muerto una persona, sino que la continúan, la siguen a los familiares. Promueven el confort y mejoran la calidad de vida del paciente en su proceso final. Recuperan desde el punto de vista humano el acercarte a una muerte tranquila, sin estorbos terapéuticos innecesarios, es decir, sin hacer maniobras que en ese momento no están indicadas, y lo que cabe es un acompañamiento o un tratamiento de síntomas, y donde la familia es el centro. En España, el 75% de la población en estos momentos, de lo revisado hace meses, un 75% mueren por una enfermedad crónica. Y de este 75%, un 60% suele ser pacientes con cáncer y un 30-60%, de un 30 a un 60, otras enfermedades avanzadas, que son enfermedades, las que os digo, generalmente de órgano. Los paliativos, en un estudio que hay, que se recoge el Atlas Europeo del año 2019, ahora todavía no ha salido el siguiente, valora los paliativos en Europa, donde valora los 51 países que tenemos, ¿no? Y entonces hay 3 colores. España está en el color de abajo, el naranja, y va de mayor a menor posición de cuidados paliativos, por así decirlo, para que entendáis. Entonces, España está en un ranking de 0,6 servicios de cuidados paliativos por 100.000 habitantes, cuando lo deseable, según el libro blanco y según lo deseable a nivel clínico, es que sea 2 por 100.000 habitantes, ¿no? Por tanto, en la actualidad la cobertura de cuidados paliativos en este momento llega al 50%. Esto no es una cosa que me inventé yo, lo dice el Atlas Europeo, lo dice la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. ¿Esto qué indica? Pues ahora mismo indica pues, que el presupuesto, por así decirlo, no es suficiente, y es el tema más relevante dentro de paliativos, o la dificultad más grande es este tema de presupuesto, ¿no? Sí que es cierto que no hay una ley nacional de cuidados paliativos, pero sí está dentro de la cartera de servicios. Entonces, en el 2006 creo que se hizo la cartera de servicios, donde se consideraba que había derecho por parte de todo paciente de disponer de una atención paliativa. No es lo mismo atención paliativa que el servicio paliativo especializado, ¿vale? La atención paliativa la podemos hacer todos en nuestra profesión clínica. El servicio especializado del que estamos hablando aquí, los 0,6 servicios, es un equipo de cuidados paliativos: médico, enfermera, trabajo social, psicólogo, asistente espiritual, auxiliares, es un equipo multidisciplinar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, solo el abordaje por un grupo así es capaz de abordar una enfermedad con tanto, que deja tanta mella al paciente, ¿no? Está valorado, a pesar de llegar al 50% de la población, está valorado como uno de los mejores servicios. Realmente todo el mundo ha oído hablar bien de los cuidados paliativos, ¿no? Esto es lo que os he dicho. Hay leyes autonómicas, pero no hay... Las leyes autonómicas se llaman del proceso de morir y muerte digna, ¿vale? Y luego no hay leyes regionales en las Castillas, en La Rioja, en Cantabria, Cataluña, Extremadura y Murcia. Es decir, aquí no hay leyes, sino que hay, pues, a lo mejor decretos o algo que está metido dentro de las voluntades anticipadas. Nosotros aquí en Baleares sí que tenemos una ley del 2015. ¿Cuáles son los puntos claves que debería comprender una ley de cuidados paliativos, ¿no? Porque ahora mismo no tenemos ley nacional, que es lo que se lleva pidiendo hace años, se ha intentado en algún momento, parece ser, y entonces los profesionales que sí que se dedican a los paliativos, no es mi caso, conozco mucho el entorno, pero no es mi caso, sí que poner en valor algunas características que son las que pongo aquí, ¿no? Y que también están descritas en la bibliografía, que son el reconocimiento de la especialidad en primer lugar, o como área de capacitación. Ahora mismo está como área de capacitación. Yo pienso que la especialidad de paliativos daría mucho empuje a esa presencia dentro de cualquier departamento de un hospital de agudos, por ejemplo, ¿no?
También el derecho a recibir cuidados paliativos de calidad tanto en domicilio como en el ámbito hospitalario. Hoy día donde más flaquea es en el ámbito hospitalario, ¿no? En el ámbito hospitalario de agudo. Los unidades de paliativos generalmente, aunque también hay en hospitales de agudos donde se desarrollan muchos en los hospitales sociosanitarios, ¿no? De media estancia. Luego que haya un currículum obligatorio de cuidados paliativos en la formación de pregrado y posgrado. Esto ya se está haciendo, ¿no? Que haya contenidos transversales también sobre cuidados y final de la vida, tanto en la educación de los colegios primaria y secundaria. Que haya programas específicos también coordinados entre equipos de atención primaria y servicios hospitalarios. O sea, que esté garantizado que una persona que va a un hospital de agudos, si necesita cuidados paliativos, los vaya a tener, porque haya realmente un servicio dentro. Pero ahora mismo, pues esto no existe, atención paliativa, pero no servicios como tales. Y que todas las unidades, tanto oncología, geriatría, medicina interna, neurología, cardiología, respiratorio, nefrología, que todas estas unidades esté esa mirada paliativa y ese abordaje paliativo desde el principio, ¿no? Cuando la enfermedad crónica acontece. Que haya unidades de paliativos, ya lo he dicho, ¿no? en agudos y en media estancia, que haya ayudas reales a la dependencia, también un punto clave dentro de una ley nacional, si la hubiere, que haya un acceso exprés, por ejemplo, a las ayudas de dependencia en aquellas personas que se están muriendo o que acontece una enfermedad crónica grave, como por ejemplo las que contempla la ley de la eutanasia, ¿no? A veces el paciente ha fallecido en espera de la ley de dependencia. Entonces, que realmente eso no suceda y pueda estar contemplado. Y, por ejemplo, en el tema de los cuidadores también, que haya una equivalente a baja laboral a una persona que tiene que cuidar a otra que está enferma o que tenga que ir a trabajar y tenga que dejar a su familiar solo o con otra persona y no tenga medios económicos para poder cuidarle. No sé, todo esto ayudaría a la mejora, ¿no? Luego entramos en el punto final ya, que es la eutanasia y el suicidio asistido. Creía que os tenía que explicar antes pues, lo que significa todos estos términos de final de vida, antes de algo de terminología sobre eutanasia y suicidio asistido y sobre la nueva ley promulgada. En el 2020, en diciembre, en concreto el 18 de diciembre, aparece la proposición de ley orgánica que en 3 meses se debía volver a discutir en el Congreso y finalmente se aprobó no me acuerdo si fue el marzo, ¿no? El 25 de marzo del 2021. El 18 de marzo, tercera ola pandémica, y el 25 de marzo, quinta ola pandémica. Entonces fue algo al menos difícil, ¿no? Recibir esto en medio de la pandemia. Los casos, quiero decirlo primero, antes de explicar todo esto, porque ahora me ha aparecido la foto de María José Carrasco y Ramón San Pedro, ¿no? Ramón San Pedro, pionero en el debate sobre la eutanasia, y María José Carrasco en el último, antes de la aprobación de la ley, ¿no? Detrás de la eutanasia, de una petición de eutanasia, hay una persona que sufre siempre. Y esto hay que tenerlo muy claro, clarito, porque hay un sufrimiento. Para que alguien solicite que acaben con su vida, tiene que haber muchísimo sufrimiento detrás. Y entonces eso es muy importante, saberlo y tenerlo en cuenta. Y nosotros los profesionales lo sabemos. Y luego el profesional que recibe una petición de ayuda a morir también sufre. No es un gusto, no es un buen regusto el que queda con esta solicitud. ¿Cómo se define la eutanasia? Es una conducta por acción o por omisión intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona en una situación, en un contexto médico, en un contexto clínico, es decir, tiene que tener una enfermedad grave irreversible, en aras de razones compasivas y en el contexto médico que os digo. ¿Vale? Con lo cual, la intencionalidad en este caso es acabar con la vida del enfermo para acabar con su sufrimiento. Y ahí la diferencia que os puse antes, ¿no? Ahora mismo en España es el 7º país en el mundo que ha aprobado una ley de eutanasia.
En Europa es el cuarto. Está Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España el cuarto. Portugal estuvo a punto y se paró. Y luego está Canadá, Colombia, Nueva Zelanda y ya está, y España, ¿no? Y que he puesto una... Vale, Nueva Zelanda lo que he puesto es que se aprobó en noviembre del año pasado y se tuvo un año para ponerla en marcha, se pone en marcha ahora. En España, como sabéis, se puso en marcha en marzo, se aprobó en marzo y había 3 meses para ponerlo en marcha, algo que fue muy criticado. El suicidio asistido es la ayuda médica para la realización del suicidio, proporcionándole al paciente los fármacos necesarios para que el propio paciente se lo administre. Las situaciones clínicas que contempla la ley de la eutanasia son 2. Dentro de estas 2 hay varias enfermedades que podrían ser compatibles. Un padecimiento crónico, grave o imposibilitante, os lo pongo aquí mejor que se ve. Un padecimiento grave, crónico e imposibilitante es el caso, por ejemplo, de aquellos pacientes que tienen una pérdida de su autonomía física, así como una incapacidad para expresarse y que además lleva asociado un gran sufrimiento físico y psíquico, existiendo la seguridad de que esto no vaya a mejorar y que persistirá en el tiempo. Es el caso, por ejemplo, de enfermos con enfermedades neurológicas avanzadas, graves, de diagnósticos fatales y recuperables, ¿no? Y luego están las enfermedades que se llaman graves e incurables, que es toda alteración provocada por una enfermedad que lo que origina es una gran pérdida de las funciones del paciente con el mismo sufrimiento físico y psíquico, que es una condición para la solicitud de eutanasia, en la que existe un pronóstico de vida limitado y hay una fragilidad progresiva. Es el caso de las demencias, evidentemente antes de ser diagnosticadas, puesto que el paciente, en la ley de la eutanasia actual, debe ser competente y debe poder tener uso de razón para poder solicitarla. No pueden pedirlo terceros. El primer informe, no voy a tardar mucho, el primer informe que hay sobre la eutanasia a nivel mundial y que lo que trata es de establecer un histórico anual, una memoria anual del tema de la eutanasia en ese país, ha sido Canadá, que quiso hacer un First Annual Report en el 2020 sobre las muertes acaecidas en el 2019. Entonces es muy interesante leerlo. Nosotros, bueno, yo he hecho el ejercicio de leerme este artículo y entonces se vio, ahora aquí no lo veo muy bien, pero que toda esta gráfica es por qué solicitan las personas... Oye, algo. Nieves Torrens. No tengo el apellido, Nieves Torrens. Alguien está hablando, ¿no? Teléfono, a ver. 659 79 11 04. Era con Marqués, ¿no? Bueno, pues este registro que ha hecho Canadá es un registro público, que se puede ver. Hay un porcentaje de pacientes que aquí lo que establece es cuál es el motivo por el cual una persona solicita la eutanasia. Entonces, es interesante que hay un porcentaje alto, un 70%, que lo piden porque ya no son capaces de encontrar nada por lo que disfrutar. Un 70% también porque han perdido su capacidad para las actividades de la vida diaria. Un 30% por situaciones de sentirse una carga. Una pérdida de dignidad en un 53%. Otra por, no lo veo muy bien, aquí es tan pequeño, la 4%, ¿no? Pues la pérdida de, bueno, lo leéis vosotros, ¿no? Que se ve aquí, como por aquí establecido, pero no
pérdida de control, autonomía, independencia, baja calidad de vida, sufrimiento, ansiedad, un 4%, aislamiento, soledad, un 13%. ¿No? Pues son causas por las cuales se han estudiado y se ha pasado una encuesta a pacientes y por las cuales solicitan la eutanasia, ¿no? Vale, las muertes por eutanasia y suicidio asistido en este informe de Canadá se vio en el 2019 que había habido 5.631 casos de fallecimientos, que supone el 2% de los fallecimientos por todas las causas, ¿vale? O sea, hay un 2% de eutanasias de todas las muertes globales. Una vez aprobada la ley, se ha visto que aumentan los casos año tras año. Por ejemplo, del 2017 al 2018 aumentaron un 57% y del 2018 al 2019 un 26%. Con lo cual, en cierta manera, la eutanasia tiene un efecto llamada, ¿no? Es algo que va increciendo, aunque posteriormente quizás con los años se estabilice. El 66% de los casos de eutanasia en Canadá involucraron a una persona con cáncer. El 9% a causas neurológicas, cardiovasculares o comorbilidades múltiples, que quiere decir muchas enfermedades juntas. La asistencia generalmente se realizó tanto en hospitales como en centros, como en el lugar de residencia, como en su domicilio. La especialización de la técnica se vio que de los 1.196 médicos y las 75 enfermeras que lo realizaron, al menos una eutanasia en 2019, 126 profesionales lo hicieron 10 veces o más. Es decir, que se especializan en la técnica determinadas personas, ¿vale? En el 99,1%, esto lo he querido poner porque es un dato que me parece interesante, un 0,9%, se vio que no se había comunicado, o sea, que se había visto que la solicitud de eutanasia no era voluntaria. Por tanto, en 46 casos, el profesional que administró la eutanasia admitió no haber confirmado directamente la voluntariedad del paciente. No se agotaron todas las opciones de tratamiento. También se vio que en 91 casos de eutanasia los cuidados paliativos no fueron accesibles y en al menos 87 casos no se proporcionaron servicios de apoyo a la discapacidad, aunque se consideraron necesarios. Es decir, en este último caso es que se pasó primero a la eutanasia antes que verificar otros cauces, ¿no? Pero bueno, no fueron muchos casos. Bueno, por último, hablar de si la eutanasia es un acto médico, ¿no? Aquí ya como médico, como la doctora Sandra Ferrer, pues os diré que a nivel legal la ley ha puesto sobre el médico, le ha otorgado al médico el poder acabar con la vida de una persona que lo solicita en un contexto determinado. Y entonces eso contraría de momento y entra en conflicto con nuestro código deontológico. Nuestro código deontológico durante siglos, desde el juramento hipocrático, pero bueno, hemos estado luchando por no provocar la muerte del paciente, puesto que eso además está en el artículo 36.1 de nuestro código deontológico. Es cierto que el código ahora se está revisando. La última revisión fue en el 2011 y ahora asaltó la pandemia, cuando se estaba revisando y se estaban intentando modificar y añadir capítulos, ¿no? Esto está en la web, en la red social lo podéis mirar. Entonces, ahora mismo convivimos en el paraguas colegial pues dos opiniones diferentes, ¿no? No sabría decir cuántos médicos pensamos que es un acto médico, cuántos pensamos que no, es que no lo sabría decir porque no se ha medido. Sí que hay colegios profesionales que se han manifestado, ¿vale? Y que están también en los medios de comunicación. Lo que sí os puedo decir que a fecha de hoy existen conductas médicas plenamente aceptadas por todos los profesionales y deontológicamente correctas, como son las que os he explicado: la adecuación del esfuerzo terapéutico, no encarnizar, no vale todo. En medicina ya la técnica ha puesto en nuestras manos muchísimas posibilidades, pero a veces hay que saber parar y hay que saber decir, pues en este paciente llegamos hasta aquí, por esto y lo otro, y en este otro paciente pues vamos un paso más. Y la autonomía del paciente tiene mucha importancia y mucha relevancia cada vez más. Cierto es que la autonomía tiene unos límites,
sobre todo cuando se encuentra con otras autonomías, ¿no? Entonces, bueno, se trata de que cada médico, cada profesional, yo pienso que con la aprobación de la ley de la eutanasia ha tenido que mirarse hacia adentro y deliberar dentro de sí mismo sobre qué hacer en estos casos. O al menos todo lo que yo me he podido encontrar a mi alrededor, sean de un lado o del otro, da igual. Siendo simplemente médicos, hemos tenido que pensar sobre esto, ¿no? Y entonces, os digo que a fecha de hoy, pues la adecuación del esfuerzo terapéutico y los cuidados paliativos están ampliamente aceptados. ¿Que no resuelven todos los casos? Pues no resuelven todos los casos, es verdad. O sea, hay un porcentaje dentro de los cuidados paliativos se dice que de un 0,6 a un 2% de solicitudes de eutanasia las hay, ¿vale? Y de pacientes que no quieren seguir con cuidados paliativos y quieren morirse. Entonces, estas son mis reflexiones finales. Yo creo que tenemos que pensar qué hacemos con estas personas que quieren morirse. Al menos tenemos la responsabilidad social, ¿no? Todos como sociedad y nosotros como profesionales, yo como médico me lo planteo, ¿qué les puedo ofrecer para una muerte digna que no sea la eutanasia? A este porcentaje que quiere la eutanasia, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ellos? De verdad que solo podemos ofrecer esto. Pues si los cuidados paliativos no llegan, habrá que ver cómo ayudamos de una manera que pueda acercarse más al ejercicio de la medicina de siempre, ¿no? Donde hemos intentado paliar, tratar, curar y cuando no se puede acompañar, ¿no? Y aquí os pongo un poco lo que os estaba diciendo ahora, ¿no? Hasta el momento es verdad que se mezcla mucho a veces paliativos y eutanasia y no tienen nada que ver porque van por carriles diferentes. De hecho, deben ir por carriles diferentes. Los cuidados paliativos no son eutanasia, ¿vale? Lo que pasa es que se encuentran en algún momento, se correlacionan, una influye sobre la otra. Por eso a veces a ciertos sectores no se entiende que se mezcle, pero es que hasta el momento los equipos de cuidados paliativos son los que han abordado este sufrimiento, porque la atención paliativa tiene que estar en todas las especialidades. Y entonces, ¿qué pasa? Que quizás no han estado, pero han estado fuera, ¿no?, de esas especialidades y han intentado llevar de un modo integral, pues todas las enfermedades que les iban llegando, y casi todas tienen un sufrimiento tan grande que es que son expertos. Entonces, por eso, para mí, ahora mismo los cuidados paliativos responden a la gran mayoría del sufrimiento, siempre y cuando esto se potencie y esto sea una realidad, que es lo que acusan los paliativistas o las personas que están dedicadas en este mundo a que esto pueda crecer, se pueda potenciar y que sea real, ¿no? Que aún así hacen tanto. Entonces, con ese porcentaje de personas que se quieren morir, ¿qué hacemos? Pues tendremos que pensar, ahora está la eutanasia, pues ¿influye en la sociedad el modo de morir de las personas? Yo pienso que esto influye, el que la eutanasia exista en la sociedad influye en el modelo de sociedad, y el que la eutanasia exista en la relación médico-paciente, quizás ahora no, pero más adelante pienso que sí. Es mi opinión personal como Sandra Ferrer. No sé qué más deciros. Una frase final de Robert Spielmann, un médico alemán. La consideración de la vida como un bien absoluto no elimina la reflexión de que la medicina no puede seguir el principio de sostener toda vida humana de cualquier manera. No puede hacerse por razón de la dignidad humana, que también justifica dejar morir de una forma humanamente digna. No sé qué entenderéis por esta frase. Yo lo que entiendo, y creo que Spielmann y yo estábamos de acuerdo, es que, o yo estoy de acuerdo con él, es que la vida como absoluto, por la dignidad de la persona, evidentemente el ser humano tiene una dignidad personal, a pesar de que su situación pueda ser indigna, pero no su vida, su situación, hace que tengamos que replantearnos que
no todas las enfermedades que acontecen dentro de un ser humano tienen que lucharse con la misma energía, puesto que a veces el momento es que el paciente se vaya y que el paciente se le acompañe y que el paciente se adecue los cuidados a su estado, ¿no? Y entonces a veces eso implica pues, dejar que el paciente fallezca, con todo el cariño, con todos los cuidados, con un equipo, ¿no? Y ya está. Pero es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar. Si queréis hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto. Yo quería comentarte el tema de la capacidad educativa que tiene el derecho, que estabas comentando, y lo que ha pasado en Holanda, esto que dicen que la pendiente resbaladiza, que los viejecitos no quieren ir al hospital. ¿Y nos puedes explicar qué es esto de que en Holanda muere más gente por eutanasia involuntaria que por la voluntaria, y que nos has comentado que ocurre también en Canadá? O sea, la diferencia entre la voluntaria y la involuntaria. No, es que no, igual no lo he explicado bien. En Holanda no he leído el último. El que ha hecho el informe así minucioso ha sido Canadá. Es verdad que Holanda también, con el tiempo, porque Holanda empezó en el 2002, si no me equivoco, también tiene algunos casos, algún informe escrito, pero no me lo he leído, no te lo podría decir. La pendiente resbaladiza simplemente a lo que atiende es que una vez determinas qué vidas pueden solicitar la eutanasia atendiendo a sus enfermedades, cada vez se abre más el cajón donde caben otras enfermedades. Con lo cual, al final, la pendiente resbaladiza es eso, ir de lo mínimo a cada vez lo máximo. Pero es que si no se empieza por lo mínimo, a lo mejor no se aprobaría, ¿no? Entonces, eso es la pendiente resbaladiza. O sea, el riesgo de que pueda suceder que los casos cada vez vayan a más. No tiene nada que ver con voluntario o involuntaria. Que en estos casos, ya te digo, en el informe de Canadá nos llamó la atención las personas que lo estudiamos que un 0,9% no se había podido determinar la voluntariedad. Esto te eriza un poco el pelo. Es verdad que, vamos a ver, en España la ley que se ha aprobado la llaman garantista, puesto que pasa por, antes de que se produzca la muerte, por así decirlo, el acto eutanásico que se llama, ha pasado antes por 3 médicos. Un médico referente, un médico consultor y luego la comisión de garantías, que dice si sí o si no, así cumple requisitos. Con lo cual, esperemos que no ocurra, ¿no? Pero que el caso de Holanda no lo desconozco, tendría que leer más, Liliana. ¿Alguna queréis preguntar? Sí. ¿Está justificado o es...? Vuelve a repetirla. ¿En qué casos, cuando hablamos de un paciente terminal, que ya sabemos que el pronóstico es malo a corto plazo, que ya está en las adecuaciones de las terapéuticas firmadas, hasta qué punto realmente, o que ya se puede considerar ético, que la familia haga un consenso con el especialista para iniciar una sedación paliativa sin que el paciente lo sepa, cuando el paciente está en plena fase de sus facultades mentales, sin que el paciente sepa que se ha consensuado esta sedación y que el personal de enfermería aplique esa sedación sin que el paciente sepa en ningún momento que se le está haciendo? Bueno, realmente el consentimiento lo debe dar el paciente, evidentemente. Un equipo de paliativos debería, cuando realmente hay un equipo de paliativos detrás, se abordan estos casos desde el principio. Esto no es de hoy para mañana, ¿no? Pero cierto es que, éticamente hablando, es incorrecto que el paciente no lo sepa. Otra cosa es que, junto con el equipo o el médico con la enfermera, a lo mejor
según qué servicios públicos, privados, dependiendo de si hay unidades de paliativos o no, a veces simplemente el microequipo es enfermería y medicina, ¿no? Entonces van al paciente y si el paciente no pregunta y no quiere saber, es algo que también es respetable, ¿no? Alguna vez ocurre que el paciente no quiere saber y no pregunta nada, ¿vale? Lo que si vas a iniciar una sedación, que además tiene que consentir el paciente sobre esa sedación, debería ser el propio paciente. Otra cosa es que sea un paciente incompetente y el juicio sea por sustitución, que me imagino que no te estás refiriendo a eso. El paciente es competente, debería saberlo. No, me refiero a un paciente completamente incompetente que incluso en el momento de iniciar esa sedación está preguntando activamente qué es esto que me están poniendo y se le da la información correcta. Bueno, pues claro, eso éticamente no es correcto. Debería saberlo y decirse y consentir, por así decirlo. Hola. Que por ahora, ¿no? Por lo menos en mi medio, no es que nos estén obligando, ¿no? a hacer eutanasia, pero sí que se están empezando a buscar voluntarios que en este momento, en el caso dado, quieran hacer la eutanasia, pero me da que en breve nos van a medio obligar, ¿no? Dentro de esta ley, ¿cómo el profesional se puede proteger? No he entendido el principio de la pregunta. No, bueno, sobre la voluntariedad. Una ley, ¿no? Que como tú decías, que nos ponen bajo el mismo paraguas, ¿no? Curar y matar, hasta qué punto, o si hay un punto específico que nos permita. Te refieres con el profesional médico, ¿no? En concreto. Bueno, nosotros tenemos, sabes que existe la objeción de conciencia para el acto eutanásico, está contemplado dentro de la ley, no me acuerdo ahora qué artículo, pero al menos lo deja reflejado. Es verdad que no hay una ley nacional de objeción de conciencia sanitaria, no la hay. Ese es el problema. Claro, hay una ley, hay un artículo dentro de la ley específica de la eutanasia, pero la hay, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente lo que se dice en cada comunidad autónoma es que debe haber una lista de objetores, y entonces cada consejería de salud, cada servicio de salud, lo que hace es que reparte a cada hospital, a cada centro de salud, pues no sé si es como una especie de informe donde especificas que quieres ser objetor para que se lleve este registro de objetores desde el servicio de salud, por así decirlo. Los colegios de médicos creo que no se están encargando del registro de objetores, sino que lo hace cada servicio de salud. Entonces, sí que es recomendable que si hay un profesional es objetor, puede acudir al colegio para preguntar, eso siempre, ¿no? Pero lo suyo es que se deje por escrito. O sea, que incluso al propio jefe de servicio, una vía rápida, si hay gente que no lo haya rellenado, es acudir al jefe de servicio. Y también se puede, se llama objeción sobrevenida, en el caso de que te encuentres, que esto también ha ocurrido, casos ahora de solicitudes y tú no hayas hecho, o la persona sanitaria no haya hecho ninguna certificación por escrito de objeción de conciencia, está contemplada la objeción sobrevenida, que es en ese momento decir yo soy objetor. ¿Vale? O sea que en este sentido, pues sí que está el profesional sanitario y en concreto te digo el profesional médico que sí que más conozco, ¿no? Está protegido para el tema de la ley, pero en la ley lo contempla, con lo cual. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, ha sido interesantísimo y muchísimas gracias, Sandra, nos ha encantado. Así que nada, hasta la próxima reunión.